¿Qué tal amigos? Algunos seguidores nos han estado pidiendo en los comentarios que hablemos sobre el famoso caso de los campos de exterminio de Teuchtitlán en el estado de Jalisco, México. Nos han preguntado qué pasó ahí realmente, por qué están sacando estos casos precisamente en este momento y cuál básicamente es el objetivo de todo lo que está pasando. Bueno, para empezar, hay que dar contexto de lo que pasó. En marzo del 2025, el municipio de Teuchtitlán, Jalisco, México, se convirtió en el epicentro de una noticia que conmocionó al país y al mundo entero. El hallazgo de lo que se ha denominado como un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, operado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto alguna vez fue un campo de entrenamiento del tráfico de estupefacientes en México. Se dice que los cárteles ponían anuncios en todos lados, ponían anuncios buscando gente humilde para que trabajara, por ejemplo, de vigilantes para diferentes negocios. Una vez que estas personas acudían al lugar pensando que estaban a punto de encontrar un empleo, se encontraban con que todo era un engaño y en realidad estaban siendo reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación, y quienes no eran aptos o no aceptaban hacerse sicarios eran desvividos en estos campos de exterminio. Bueno, en realidad pasan muchas más cosas que no vamos a narrar en este video. La verdad es que si habláramos y diéramos detalles de todo lo que es el crimen organizado en México, parecería una película de ciencia ficción, pero de las que no tienen censura y las que solamente son aptas para mayores de 18 años. Los casos de delincuencia en México no son vistos en ningún otro lugar, y esto es porque México tiene el crimen organizado más poderoso de todo el mundo. De hecho, se podría decir que por casos crueles y cosas que pasan en México con los cárteles, México sería siempre el país más peligroso de todo el mundo, porque en ningún lado vas a ver la cantidad de cosas atroces que hacen los cárteles con las personas y solo las ves en este país. Y que, bueno, aunque en todos lados hay delincuencia, como dije, las cosas que pasan en México son terribles. El problema es que hasta cierto punto la sociedad mexicana ya se ha acostumbrado a vivir de esta manera, ignorando los casos, y a estas alturas ya aceptemos, ¿no? Nada les sorprende. Sumado a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen mucha popularidad en el país, entonces esto le da la sensación de que una buena parte de los mexicanos es como que se oponen a que realmente desaparezcan los cárteles, y les preocupa muchísimo con que Estados Unidos supuestamente los vaya a invadir, justificando la destrucción de los cárteles. Bueno, los cárteles se dedican a todos los negocios negativos que te puedas imaginar. Pero como dije, hasta cierto punto en todos lados la gente ya se acostumbró a que tiene que pagar extorsión para hacer un negocio. Lo mismo pasa acá en Honduras, por ejemplo. O sea, esto ya es algo que ya se da por sentado. El caso es que estas cosas son cosas que han pasado siempre. Lo que pasa es que la gente hace, o mejor dicho, ha hecho oídos sordos durante toda la vida a todos estos problemas, ya que al saber que pues nada va a cambiar porque nadie le tiene fe al gobierno, pues lo mejor es seguir como si nada ha pasado en tu vida, porque si no te vas a amargar, ¿no? Con todas las cosas que, si tú tienes problemas y a eso le sumas todos los de tu país, pues obviamente nadie puede resistir todo esto. Lo cierto es que casos como el campo de exterminio de Teuchtitlán son cosas que han pasado siempre, aunque muchos parecen que recién se dan cuenta por el factor que he mencionado antes. Así que, tomando en cuenta que la situación de la inseguridad en México es terrible, pero hasta cierto punto ha sido así siempre, ¿por qué ha causado entonces tanta conmoción el caso del campo de exterminio de Teuchtitlán? Bueno, todo esto está saliendo a la luz con un solo propósito, y es que parte de la agenda de la CBDC, es decir, la moneda digital del Banco Central, es destruir por completo al crimen organizado que ellos mismos crearon. No nos engañemos, ellos mismos, es decir, la élite, son los mismos que crearon a los cárteles, y ahora mismo que literalmente hay cambio de planes, ellos mismos los quieren destruir. Pero para hacerlo deben justificar una intervención en contra de ellos y sacar este caso a la luz. Y esto sería parte de la justificación, sacar este caso a la luz para que conmocione a las personas. Sumado a esto, Nayib Bukele también ha criticado últimamente al gobierno de México por no querer implementar el método Bukele para acabar con la inseguridad. Bukele dice que el gobierno pone excusas, y la presidenta mexicana dijo que, bueno, México era un país muy grande para implementar este método Bukele.
A lo cual el presidente salvadoreño de forma inteligente dijo, bueno, empiecen estado por estado. Es decir, agarren un estado en específico y ese lugar implementen el método Bukele para acabar con la delincuencia en ese estado y después vayan a hacerlo poco a poco una vez que un estado sea liberado. Lo cual es cierto, sí se puede empezar estado por estado. Es cierto que el gobierno siempre va a poner excusa porque no quiere cambiar las cosas realmente, ¿no? Entonces la presidenta mexicana, como no supo qué decir, exigió respeto a Bukele, que no se meta con México. Pero claro, aquí hay que dar contexto ya que hay mucha hipocresía con eso de que no se meta con México y pidió respeto. Hay que preguntarse si ella respeta a la gente que ahora mismo está siendo violentada por estos cárteles. Por un lado, Bukele es uno de los agentes del sistema para acabar con el pilar de manipulación social del capitalismo de consumo, que como ustedes saben era la delincuencia, ¿no? Entonces, como acabar con la delincuencia es algo bueno, obviamente, ¿no? La gente percibe y mira a Bukele como alguien que es bueno, pero al mismo tiempo, todo esto no es por fines nobles, por fines puros, sino para establecer la CBDC. Es que esto es así, o sea, no hay fines nobles, no hay fines puros, acá es establecer la CBDC. Por otro lado, la presidenta mexicana pide respeto, pero claro, a ella no le piden extorsión. Ella tiene seguridad 24 horas, no vive lo que algunos ciudadanos humildes de México tienen que vivir a diario. Y es realmente una falta de respeto contra los mexicanos que esta presidenta manipule la palabra respeto. Cuando, así, como dije, cuando respeto debería ser a favor de los mexicanos. Y si hablamos de respeto a favor de los mexicanos, lo primero que deberían dar los gobernantes a los mexicanos es seguridad. Si ella no da seguridad a los mexicanos, ella menos que nadie puede pedir respeto. Ella menos que nadie puede hablar de la palabra respeto. Es que la hipocresía está ahí y por eso hay que dar contexto de las cosas. Pero como dije, no nos engañemos. El crimen organizado es el propio gobierno. Eso sí que hasta cierto punto todo el mundo lo sabe. Todos los que han pasado, llámese del partido de izquierda o de derecha, el que te cayó mal, el que ahora te cae bien, todos de alguna forma han pactado con los cárteles. De hecho, la corrupción a favor de los cárteles ya prácticamente es algo cultural. Es que no nos engañemos, porque estos países son tan corruptos y Centroamérica también es igual, porque esto es algo cultural. La gente ha aprendido a ser corrupta. Es un problema cultural que tenemos. Entonces, si de verdad encarcelaran a todos los cómplices de este tráfico de estupefacientes, sería todo el mundo a la cárcel. Por eso ningún gobernante haría nada en contra de los cárteles, ya que los cárteles son el propio Estado mexicano. Es decir, uno no puede vivir sin el otro y esta es la realidad. Uno depende del otro. Por lo tanto, la única forma por la que podría acabarse el crimen organizado en México es si la propia élite lo decide. Y precisamente eso es lo que probablemente esté ocurriendo. La élite quiere acabar ya con la delincuencia organizada, ya que ésta opera bajo las leyes del dinero en efectivo y el anonimato. Como en este nuevo orden tecnocrático ya no va a existir el anonimato como lo conocimos, tienen que deshacerse de los cárteles a mediano plazo y de todas las pandillas organizadas para que el mundo opere entonces con un sistema digital de control gubernamental que registre cada uno de nuestros movimientos económicos. Y esta es realmente la razón por la cual van a destruir los cárteles de estupefacientes y las maras centroamericanas. El gobierno de Estados Unidos muy posiblemente va a barrer el piso con todos estos delincuentes que un día los utilizó y los van a utilizar, los van a mostrar como un ejemplo de cómo es posible acabar con ellos y los van a exhibir y algunas personas pues van a estar muy felices, ¿no? Estos delincuentes algún día los enriquecieron y ahora literalmente los van a traicionar y los van a mandar a las cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Y no nos engañemos, la élite sabe que los cárteles operan en el sistema financiero que es de ellos, de los banqueros internacionales. En realidad, si ellos hubiesen querido acabar con la delincuencia de verdad hace mucho tiempo, ya lo hubieran hecho. Pero claro, en el capitalismo de consumo, el negocio de los estupefacientes a nivel mundial nutría de forma espectacular el sistema financiero de los banqueros internacionales. Por eso nunca hicieron nada en contra de la delincuencia. Y ahora que harán el nuevo orden tecnocrático, ahora sí lo van a hacer. Simplemente porque ahora les conviene, ¿no?
es que así son las cosas. Y por eso han sacado a la luz estos casos que, como dije, pues no son algo nuevo realmente, pero alguna gente que mira esto es como, oh, no puede ser, qué terrible, ¿cómo van a permitir que esto pase? ¿Que acaso pensaba que era distinto antes? Y créanme, van a sacar mucha información para que la gente se desacostumbre, digamos, a la delincuencia organizada y empiecen a ponerse del bando del gobierno para que de verdad acaben con este cáncer, porque es realmente un cáncer terrible, que era un método de manipulación y control social en el viejo sistema, o sea, el capitalismo de consumo, y era una forma de mover y nutrir al sistema financiero del dólar de los banqueros internacionales. Pero bueno, como dije, estas cosas no son nuevas, lo que pasa es que la gente hacía oídos sordos a todo lo que estaba pasando. Yo creo que van a hacer una intervención inteligente, no lo van a hacer a la fuerza, tardándose mucho tiempo, ya que el gobierno de Donald Trump no puede darse el lujo de hacer algo que no funcione. No sería bajo ningún punto una intervención que dure años, porque si dura muchos años significa que no pueden hacer eso. ¿Y ustedes creen que el ejército de Estados Unidos, el complejo militar industrial, va a mancharse la reputación con los narcos? Obviamente no lo van a hacer, ¿no? No sería bajo ningún punto una intervención que dure años, porque ellos no pueden hacer en Occidente lo mismo que hacen en Medio Oriente, por ejemplo. Y comprendo el miedo de algunos mexicanos que creen que les va a pasar lo mismo que a Libia, y que al deshacerse de este cáncer de los estupefacientes los dejará más enfermos. Tienen esta preocupación que pase lo mismo que en Culiacán cuando quisieron, bueno, creo que lo llevaron al Chapito, al hijo del Chapo Guzmán, y estuvo muy complicada la situación, pero no, esta vez creo que no ocurriría así. Así que hasta cierto punto las personas por este miedo prefieren dejar las cosas como están, ¿no? Prefieren quedarse enfermos, básicamente. Aunque cada año desaparezcan miles de personas en México y más de 30,000 personas cada año sean desvividas por el crimen organizado, mucha gente, por el miedo a lo que pueda pasar, prefiere quedarse igual de enfermo. Pero no creo que sea una invasión física de bala contra bala, ya que el complejo militar industrial obviamente es tremendamente superior a estos cárteles, porque, bueno, seamos sinceros, ¿no? Los cárteles trabajan con la tecnología de la élite, utilizan las armas de la élite, utilizan el dinero de la élite, utilizan su sistema financiero. Es que realmente estos cárteles se creen los muy, pero realmente son unos títeres. Y la élite puede barrer el piso con ellos cuando quieran, porque están utilizando su tecnología y sus herramientas de control. Y así como se las dieron, se las pueden quitar. Y esto es lo que va a pasar. Así que, bueno, cualquier cosa que diga en este video ya sería repetirme, creo que lo he dicho todo. Esto es lo que nosotros opinamos de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y si tú estás de acuerdo, bueno, ponlo acá en los comentarios, danos un me gusta si te ha gustado el video, compártelo y nos veremos en la próxima. Rancho Izaguirre en Teuchitlán, un lugar que medios estadounidenses de prestigio como The New York Times, The Washington Post y CBS News han bautizado como campo de exterminio, se ha convertido en un símbolo escalofriante que ha captado la atención de millones en Estados Unidos y más allá. Estos gigantes del periodismo han expuesto con detalle los horrores descubiertos en este predio de Jalisco. Fosas clandestinas, restos calcinados y más de 1,000 objetos personales que narran el destino de víctimas atrapadas en las redes del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras la prensa estadounidense amplifica esta tragedia mostrando imágenes que han dejado atónita a su audiencia. Claudia Sheinbaum opta por una postura de negación que desconcierta. Su insistencia en desmentir los hechos, exigiendo pruebas científicas que dilatan la acción y calificando las acusaciones como exageraciones mediáticas, choca frontalmente con la evidencia que circula en redes y los testimonios de colectivos como guerreros buscadores. Este contraste entre la realidad documentada por medios de renombre en Estados Unidos y la tibieza de Sheinbaum no solo alimenta la indignación internacional, sino que pone en entredicho su capacidad para enfrentar una crisis que trasciende fronteras y exige respuestas contundentes.